Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, voy a subir lo que es recortador con diodo en serie. Esta es otra aplicación de los diodos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, básicamente tenemos que saber que, como ya dice, diodo en serie es diferente al análisis de que si tuviéramos un recortador con diodo en paralelo, ¿no es cierto? Bueno, ese va a ser otro video, ¿no es cierto? Otro video tutorial. Ahorita vamos a hacer el de serie, como dije. Y bueno, vamos a tener casi los mismos, ¿no? O sea, los mismos elementos que hemos tenido antes en el rectificador de media onda o de onda completa, con la diferencia que aquí vamos a tener ya una fuente de voltaje, ¿no? Una fuente de voltaje, no importa el sentido, la polaridad puede ser cualquiera, sino que les puse así solamente para enunciarlo, ¿no? Y vamos a tener la entrada y vamos a tener que medir la salida de sub 0, la salida de la resistencia. Es casi lo mismo que hemos venido haciendo, sino que hay que hacer otros análisis, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra onda. Vamos con el primer ejercicio. Me dice que halle la salida V sub 0 y que la trace, ¿no? Vamos a poner y trace V sub 0, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahora me dicen que es de 20 voltios pico a pico, ¿no? Este voltaje, esta entrada, ¿no es cierto? Entonces 20 voltios a menos 20 voltios, ¿no? Entonces ahí está puesto, está listo esto. Me dan en cambio la fuente de voltaje, sigue en esta polaridad, es de 5 voltios, y el diodo en cambio me lo dan al revés, ¿no? Me lo dan de esta forma de aquí, listo, y es un diodo, ahí tienen que decirnos el material, en este caso es ideal, ¿no? La resistencia tiene un valor de 6.8 kilo ohmios, ¿ya? Y bueno, básicamente es eso. Entonces ya sabemos, el primer paso, dividir a nuestra señal en periodos de tal forma que se pueda mantener. Podemos analizar, por ejemplo, el semiciclo positivo sería de 0 a t sub 1 en este caso, y el semiciclo negativo sería de t sub 1 a t sub 2. No tengo que analizar más periodos porque ahí ya se cumple, como les estoy diciendo, un periodo completo de la señal, y ya puedo saber qué pasa con las siguientes partes, ¿no es cierto? Entonces vamos con el primer paso, el primer análisis. Vamos a analizar de 0 a t sub 1, es decir, el semiciclo positivo, ¿no? Como hemos venido haciendo. Entonces vamos, ya sabemos que cuando estoy analizando el semiciclo positivo, estos signos del voltaje no los muevo para nada, simplemente pongo el valor. Entonces sería más, menos, y esto es 20 voltios, ¿no? Que tengo aquí la entrada. Sigo entonces con esto. Es un diodo ideal, les voy a dibujar solamente, luego tenemos que ver qué pasa con el diodo, pero les voy a dibujar, ¿no? Para que vean cómo es. Entonces aquí tenemos nuestra resistencia de 6,8 kilo ohmios, y aquí en esta resistencia tenemos que medir la salida, ¿no? Este V sub 0, recordamos que el voltaje es del mismo paralelo, entonces este V sub 0 está también indicando la resistencia, por eso les digo que debemos medir, ¿no? Esto me decía que era de 5 voltios, y este es un diodo ideal, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con esto. Recordemos que la corriente sale del polo positivo, ¿no es cierto?, de nuestra fuente, entonces la corriente estaría en este sentido. Ahora ya tenemos que analizar qué pasa con el diodo. Como sabemos, como ya vimos en los rectificadores y en los anteriores videos, si pasa la corriente primero el polo negativo de un diodo, esto se convierte en un circuito abierto, ¿no? Es decir, que esta rama del circuito queda así, es un circuito abierto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al yo tener circuito abierto en esto se puede reemplazar por una fuente de aquí, una fuente de voltaje, entonces se me va a eliminar toda esta parte, ¿no? Porque va a querer mandar la corriente, va a sumarse o restarse con en este caso restarse porque tiene signos contrarios las fuentes, ¿ya? Pero va a llegar acá y ya no va a saber qué hacer porque ya tiene un circuito abierto, ¿no es cierto? Entonces toda esta parte del circuito se elimina. Al eliminarse toda esa parte del circuito, si ustedes se dan cuenta, ya no hay una fuente que me esté suministrando energía a la resistencia, ¿no es cierto? No tiene corriente ya por aquí porque no tengo ninguna fuente que me esté suministrando energía, ¿no es cierto? Lo que me quiere decir que esta corriente de aquí es de 0 amperios. Por lo tanto, este voltaje sería igual a 6,8 kilo ohmios por la corriente, pero la corriente es 0, como no tenemos ninguna fuente de energía. Este es 0, ¿no es cierto? V sub 0 me da un valor de 0 voltios para el primer análisis, porque el diodo estaba polarizado inversamente y se nos hizo un circuito abierto, ¿no? Entonces anotamos esos resultados acá, pongo para el primer y para el segundo análisis. Entonces para el primer análisis
nos queda que V sub 0 tiene un valor de 0 voltios, ¿no? No nos olvidemos de eso. Ahora vamos con el segundo análisis. Muy bien. Así de fácil son estos ejercicios. Solo tenemos que ver qué es lo que pasa con nuestra fuente. Ya, muy bien. Cuando analizamos un semiciclo negativo, en cambio yo tengo que mover los signos, ¿no? Tengo que ponerlo al revés de lo que me dieron en el inicio del programa. Como aquí me dieron más arriba y menos abajo, tengo que poner aquí menos y acá abajo más, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos. Esto tiene un valor de 20 voltios. No le tengo que poner menos 20 porque ya le estoy cambiando el signo de la polarización inicial. Entonces ya eso nos da lo mismo, ¿no? Ahí está la fuente de 5 voltios que nos parece un capacitor y ahí está. A ver, y ya vamos a analizar qué pasa con el diodo. Les pongo ID, que es de ideal. Aquí pongo 6,8 kiloohmios, que vale la resistencia. Y aquí vamos a medir la salida V sub 0, ¿no? Muy bien. Y ahora sí, si nos damos cuenta, si nosotros queremos hallar el voltaje aquí, esto V sub 0 va a ser igual a la corriente que esté pasando por esta resistencia por el valor de la resistencia, simplemente por ley de Ohm, ¿no es cierto? Pero primero yo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo analizar? Que la corriente sale de este lado, de la fuente, ¿no es cierto? Esa me está suministrando de esa forma, ¿ya? ¿No es cierto? Para acá, estaría corriendo así. Entonces, como ya les dije, al pasar la corriente en el polo positivo primero, esto se convierte en una fuente de 0.7 voltios si el diodo es de silicio, o de 0.3 voltios si el diodo es de germanio, pero si es ideal simplemente se convierte en un cable, ¿no? Es un cortocircuito esto, ¿ya? Entonces simplemente es un cable, es parte de la red, pero es un cable, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a aplicar un lazo para hallar nuestro voltaje, ¿no es cierto? Nuestro voltaje V sub 0 de aquí. Voy a poner ley de voltajes de Kirchhoff, que los que vayan en ese sentido sean los positivos. Entonces, bueno, simplemente voy a aplicar aquí, ¿no? En esta mallita de aquí voy a aplicar. Entonces voy analizando. Este sería V sub 0 positivo porque está en el mismo sentido. De ahí sería más 5 voltios y sería más 20 voltios. Y esto me queda un valor igual a 0, ¿no es cierto? Porque ya no tengo más fuentes en ese lazo. Entonces V sub 0 despejando me queda menos 25 voltios. Anote ese resultado acá. V sub 0 es igual a menos 25 voltios. Y ahora sí voy a proceder a dibujar la forma de onda, que es lo que a mí me piden, es lo que a mí me interesa al hacer esto, ¿no? Ahí cierto, se me olvidaba aquí de cambiarles para el segundo análisis, era de T sub 1 a T sub 2, semiciclo negativo, ¿no? Pero bueno, eso creo que ya lo deben haber intuido si han visto mis otros videos de esto mismo, ¿no es cierto? Entonces vamos, forma de onda de V sub 0, eso es lo que nos interesa a nosotros a la salida del recortador, ¿no es cierto? Entonces vamos a trazar un eje para nosotros poder trazar la salida que nos acaba de botar este recortador, ¿no? Muy bien, muy bien, vamos a nombrarlo. Esto es V sub 0, esto es tiempo, ¿ya? Y aquí pongo los mismos tiempos que estaba analizando arriba, 0, T sub 1, T sub 2. Algunas personas optan por ponerle aquí abajo mismo, digamos, la gráfica y solamente ir proyectando estas líneas, pero es lo mismo, ¿no? Es lo que quiero que se den cuenta de que estos lapsos de tiempo son los mismos, ¿no es cierto?, que tenemos allá, sino que vamos a ver qué está pasando con nuestra señal. Entonces, cuando hicimos el análisis para el semiciclo positivo, nos quedó un voltaje de 0 voltios, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Entonces, para el semiciclo positivo sería aquí en 0 voltios, ¿no? ¿Ya? Y para el V sub 0, para el segundo análisis, para el semiciclo negativo, nos quedó un V sub 0 de menos 25 voltios. Entonces ubico por aquí, menos 25 voltios. Obviamente esto no está hecho a escala, no solo está hecho al ojo. Pues nos queda así, ¿no es cierto? Y si quieren, como ya sabemos que estos no son los dos únicos pulsos que nos va a dar la señal, podemos seguir ampliando esto, ¿no? Por ejemplo, por aquí estaría un T sub 3, por aquí estaría un T sub 4. Aquí seguiría así esta señal, ¿no? Seguiría oscilando y aquí estaría T sub 3, aquí estaría T sub 4. Estos no son los dos únicos pulsos, sino que nosotros ya sabiendo qué pasa con esos dos pulsos, ya podemos saber qué pasa con el resto de la señal cada vez que nos topamos con un pulso positivo o con un pulso negativo, ¿no? Aquí de T sub 2 a T sub 3 es un semiciclo positivo. ¿Qué pasaba con semiciclo positivo? 0 voltios. Y cuando pasaba con un semiciclo negativo, en cambio, menos 25 voltios. Entonces este recortador está actuando de esta forma, ¿no? Es como un diodo en serie.
No tenemos problema cuando el diodo es en serie, como les digo. Si es el diodo en paralelo, ahí sí es de ponerle a pensar un poquito más qué es lo que tenemos que hacer, pero ya vamos a analizar eso en el siguiente video, ¿no? Entonces vamos con el segundo ejercicio. Eso no lo voy a borrar porque creo que vamos a usar lo mismo. Vamos con el segundo ejercicio. Ahora me dan en cambio ya una señal cuadrada, ¿no? Una señal cuadrada que va de 10 voltios a menos 10 voltios. Nos pueden dar entradas senoidales, triangulares, cuadradas, lo que se les ocurra, la verdad, a ellos, ¿no? Ponerlo en el ejercicio. De 10 voltios a menos 10 voltios. Ya borro esta forma de onda porque esta ya no es la forma de onda que nosotros tenemos, ¿no? Ni estas, ni las proyecciones, ni nada. Bueno, entonces aquí me dice que de 0 a T1 se mantienen 10 voltios de esta forma. En cambio acá de T1 a T2 baja hasta menos 10 voltios, ¿no? Y se va a mantener de esa forma, ¿no? Se va a mantener oscilando de esa forma. En cambio esta es una onda cuadrada. Bueno, entonces vamos a hacer ahora, en cambio nos dan igualito, la entrada nos da de esta forma. Ahora en cambio nos dan el diodo más acá, ¿no es cierto? Nos dicen que es un diodo de silicio, nos dan de esa forma. Como les dije, cuando es de silicio se reemplaza por 0.7 voltios al estar en polarización directa, ¿no? Y me da una fuente de voltaje en cambio de esta forma, ¿no? Me dice de 5 voltios. La resistencia ahora tiene un valor de 4,7 kilo ohms. Y listo, vamos a hacer ese análisis en este momento. Está casi lo mismo, ¿no? Como se dan cuenta, el diodo está en serie y con una fuente de voltaje, eso ya de una que ustedes lo vean es un recortador. Entonces vamos a hacer el primer análisis. Ponemos de 0 a T1, voy a analizar el semiciclo positivo, ¿no? Entonces cuando estoy analizando el semiciclo positivo, yo no toco los signos que me dieron de la entrada al principio, ¿no? Nos queda más o menos igual que como me dieron 10 voltios. Aquí queda el diodo de silicio, la fuente, la resistencia, ¿no es cierto? 4,7 kilo ohmios. Y aquí donde voy a medir la salida. Entonces esto me dice que es de silicio, esto es de 5 voltios, ¿ya? Y bueno, lo primero que tengo que analizar es cómo está actuando el diodo. Como sabemos, la corriente parte del positivo de la fuente, va a ir de esta forma, esta es la corriente, y si atraviesa primero el polo positivo, ya sabemos que lo convertimos en una fuente de 0,7 si es de silicio, de 0,3 si es de germanio, y en un cortocircuito si es ideal, ¿no? Entonces, respeto, ¿no? Aquí está primero el polo positivo del diodo, acá también tiene que dar el polo positivo de la fuente que estoy aumentando. Entonces quedaría 0.7 voltios, ahí, la fuente de esta forma, y acá los 5 voltios no se topan, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí para poder analizar yo este voltaje? Si me doy cuenta es el mismo de acá, ¿no es cierto? De esta resistencia. Entonces simplemente puedo hacer lo mismo, el mismo análisis que antes. Recuerden que cuando vamos a encontrar voltajes, usamos un lazo, ¿no? Y cuando vamos a encontrar corrientes, usamos mallas. Entonces ahí está, se llama ley de voltajes de Kirchhoff en el lazo que contiene la corriente I, ¿ya? Entonces simplemente voy haciendo, como digo, los que van en ese sentido son positivos, sería V sub 0, sería menos 5 voltios, porque está en sentido contrario de mi recorrido, más 0,7 voltios, y menos 10, esto me da un valor, eso me da igual a 0, porque ya no tengo más cosas que se estén sumando en esta ya tengo más cosas que estén sumando en ese lazo, ¿no es cierto? No tengo más voltajes. Entonces, bueno, aquí V sub 0 nos va a quedar un valor de 14,3 voltios, ¿no es cierto? El 10 y el 5 pasan acá, queda 15 menos 0.7, 14.3. Entonces, para el primer análisis, V sub 0 me ha quedado un valor de 14,3 voltios, ¿no es cierto? Ya. Y ahora vamos con el segundo análisis. Esto me olvidé de hacerles en el anterior ejercicio, ponerles aquí la notación de que estábamos haciendo el segundo análisis, o sea, ponerles esto, T sub 1, T sub 2, principio negativo, eso se me olvidó en el anterior.
Pero bueno, ya saben que solamente es notación, ¿no? O sea, sí analizamos el lazo, pero no puse eso, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí. Aquí tenemos que cambiar en cambio los signos de como me dieron al principio, porque yo estoy analizando el semiciclo negativo. Y ahí se cambia así, ¿no es cierto? Entonces aquí nuevamente dibujo mi diodo de silicio, ¿no es cierto? Mi fuente y mi 4.7 kiloohms, mi resistencia, ¿no es cierto? Aquí está más menos V sub 0, ¿no es cierto? Y ahora sí, este 5 voltios, ¿cierto? Se me olvidaba. Y ahora sí analizo, ¿no? Ya sabemos, tenemos que ver dónde está el positivo. Ese es el que me suministra la corriente hacia el negativo, ¿no? Entonces está. Y como atraviesa primero el polo negativo del diodo, esto se convierte en un circuito abierto, ¿no es cierto? Circuito abierto que me va a quedar de esta forma. Y al quedarme de esta forma, primero se va a eliminar hasta acá, porque ya no tiene continuidad, ¿no? En la línea, en el circuito. Se va a eliminar hasta acá y de paso también se va a eliminar hasta acá. Es lo que hicimos en el primer ejercicio, porque ya sabemos que esto es una fuente. Esto prácticamente está así, ¿no es cierto? Nada más. Es una fuente de voltaje que está unida así. Esto es lo que tenemos. Y como está circuito abierto, se desaparece toda esta parte, ¿no? Todo esto desaparece, todo lo que va a borrar. Y al no tener yo ya energía en mi circuito, ¿qué pasaba acá con la resistencia? Yo ya no tenía una corriente, ¿no es cierto? Ya no tenía una corriente aquí. Es una corriente de 0 amperios, es como no tener nada, o sea, no tenemos nada de corriente, ¿no es cierto? Entonces este mismo V sub 0 se va a reflejar acá. V sub 0 va a ser igual a 4,7 kiloohms por la corriente. Esto es una I, ¿no? Y como sabemos, la I es de 0 amperios porque no existe, esto nos da 0 voltios. Entonces para el segundo análisis, V sub 0 nos queda un valor de 0 voltios, ¿no es cierto? Entonces vamos ahora sí a borrar esto también. ¿Y qué debemos hacer ahora? Ahora debemos verificar cómo nos ha quedado nuestra salida, ¿no es cierto? Entonces nuevamente ponemos forma, ya saben que eso es forma de onda de V sub 0. ¿Ya? Entonces lo grafico, ¿no? Como ya sé que me van a quedar pulsos positivos y negativos, le pongo más abajo el eje de las coordenadas en X, ¿no? El eje de las coordenadas de tiempo. A esto me estoy refiriendo, ¿no? Ya, muy bien. Aquí esto es tiempo, mi salida es V sub 0. Muy bien, y lo separo en periodos de tiempo como tengo ahí, ¿no? Entonces está T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4. Muy bien, y ahora sí, para el primer análisis, para el semiciclo positivo, 14.3 voltios me salió para analizar esto, ¿no es cierto? Entonces, como es una onda cuadrada, yo tengo que respetar la forma que tenía originalmente. Entonces, esto es 14.3 voltios, es una cuadrada, ya sabemos. Y esto baja hasta 0 voltios en el semiciclo negativo, ¿no es cierto? 0 voltios. Y ahora, ¿qué hacemos? Ya sabemos que todos los semiciclos positivos nos va a salir 14.3 voltios, entonces esta onda estaría volviendo a subir y vuelve a bajar a 0 voltios en el negativo. Y vuelve a subir y así, y esto se estaría propagando de esta forma. Y bueno, nada más es eso, así que si te ha gustado, por favor suscríbete, regálame un like, que pronto estaré subiendo más videos como estos y me ayudas a crecer como canal, ¿no? Así que ahí nos vemos.